En las profundidades del Atlántico Norte, donde la luz del sol es un recuerdo lejano y el silencio es absoluto, yace una leyenda. A casi 4.000 metros bajo la superficie helada, los restos de Titanic son un monumento a la ambición y la tragedia. Durante más de un siglo, ha atraído a soñadores, científicos y aventureros. En junio de 2023, 5 almas se embarcaron en una peregrinación moderna hacia este sepulcro de acero, descendiendo en una cápsula experimental hacia la oscuridad perpetua. Viajaban para presenciar la historia, para tocar el eco de un desastre que conmovió al mundo. Pero el océano profundo no entrega sus secretos fácilmente. La presión en ese reino es inimaginable. Una fuerza capaz de pulverizar el metal como si fuera cristal. Lo que comenzó como una expedición a las ruinas de una catástrofe del pasado se convertiría en su propio enigma, una historia de advertencias ignoradas y de los límites de la audacia humana. ¿Qué impulsa a un hombre a desafiar las leyes fundamentales de la física por la oportunidad de mirar a los ojos de la historia? ¿Y cuál es el precio final de tal audacia? La historia de la tragedia del Titán está indisolublemente ligada a la de su creador, piloto y visionario, Richard Stockton Rustres. Para comprender el colapso del sumergible, primero debemos entender la mentalidad del hombre que lo concibió. Nacido el 31 de marzo de 1962 en el seno de una familia adinerada y prominente de San Francisco, California, Rustres era heredero de un legado notable. Por línea paterna, descendía de 2 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Richard Stockton y el médico Benjamin Rush. Su abuelo materno, Ralph K. Davis, fue un magnate de los negocios, y su abuela, Louise M. Davis, da nombre a la sala de conciertos de la Sinfónica de San Francisco. Creció en un mundo de influencia y posibilidades, un entorno que fomenta grandes ambiciones. Desde niño, su sueño no estaba en la tierra ni en el mar, sino en las estrellas. Anhelaba convertirse en astronauta, ser la primera persona en pisar Marte, una aspiración que moldeó su interés temprano por la aviación y la exploración acuática. Esta pasión lo llevó a obtener su licencia de piloto comercial a los 18 años y, en 1981, a los 19, se convirtió en el piloto con habilitación de transporte a reacción más joven del mundo, un logro notable que parecía ponerlo en camino hacia las estrellas. Sin embargo, su sueño de convertirse en aviador militar, un trampolín común para los astronautas, se vio truncado. Le informaron que su agudeza visual lo descalificaba. Este rechazo fue un punto de inflexión fundamental. El camino hacia Marte se había cerrado y Rush necesitaba una nueva frontera que conquistar. Su formación académica era impecable. En 1984, se graduó con una licenciatura en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Princeton, seguida de un máster en Administración de Empresas por la Universidad de California, Berkeley, en 1989. Su carrera inicial lo mantuvo en el mundo de la alta tecnología y la aviación, trabajando brevemente como ingeniero de pruebas de vuelo para McDonnell Douglas en el programa del caza F-15, una experiencia que lo expuso a los rigurosos protocolos de seguridad y pruebas de una de las industrias más reguladas del mundo. Más tarde, se dedicó al capital de riesgo, pero la llama de la exploración nunca se extinguió. El sueño frustrado de Stockton Rush de viajar al espacio no desapareció. Se transfirió, encontrando un nuevo y oscuro cosmos en las profundidades del océano. El lenguaje que empleaba, lleno de referencias a la innovación y la exploración de fronteras, no era el de un oceanógrafo, sino el de un pionero espacial varado en la Tierra, viendo el abismo como su única frontera accesible.
llegó a la conclusión de que los viajes interplanetarios no eran económicamente viables en el futuro cercano, por lo que su visión se desplazó hacia el potencial de la exploración submarina. En 2009, junto a su socio Guillermo Sonlein, fundó Oceangate. La misión, según Roos, era utilizar el turismo comercial como motor financiero para desarrollar una nueva generación de sumergibles de inmersión profunda. Estos vehículos, a su vez, permitirían nuevas empresas comerciales, como la minería de recursos o la mitigación de desastres. El objetivo era, en sus propias palabras, abrir los océanos para toda la humanidad. Pero para abrir esta nueva frontera, Roos creía que era necesario romper con el pasado, específicamente con las regulaciones que, en su opinión, ahogaban el progreso. Se convirtió en un crítico abierto de la Ley de Seguridad de Buques de Pasajeros de 1993, una ley estadounidense que regulaba la construcción de embarcaciones de turismo oceánico. Roos la describió como una norma que priorizaba innecesariamente la seguridad de los pasajeros sobre la innovación comercial. Su filosofía se resumía en una frase que repetiría en varias entrevistas. Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas al coche, no hagas nada. En algún momento vas a tener que asumir algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo y recompensa. Esta creencia lo llevó a una conclusión aún más audaz. Creo que puedo hacer esto con la misma seguridad rompiendo las reglas. Esta declaración no era una bravuconada casual, sino el pilar de su modelo de negocio y de su enfoque de ingeniería. Su experiencia en el sector aeroespacial, una industria donde la seguridad y la certificación son absolutas, presenta una profunda contradicción. No rechazaba las regulaciones por ignorancia, sino por una elección consciente, filosófica y, para muchos, arrogante. Veía la seguridad no como un prerequisito para la innovación, sino como su principal adversario. Tomó los materiales de vanguardia del mundo aeroespacial, como la fibra de carbono, pero dejó atrás la rigurosa metodología de prueba y verificación que hace que esos materiales sean seguros para su uso en aviones. Quería ser el Elon Musk del océano, un disruptor que sacudiría una industria que consideraba estancada. Argumentaba que el sector de los sumergibles comerciales no había crecido ni innovado precisamente por el peso de todas esas regulaciones. La ironía final de su cruzada personal se encuentra en su propia familia. Su esposa, Wendy Wade, quien se desempeñaba como directora de comunicaciones de Oceangate, era la tataranieta de Isidore e Ida Strauss, dos de las víctimas más famosas del hundimiento del Titanic. El mismo naufragio que se convirtió en el objetivo de la mayor ambición de Roos era también una herida abierta en la historia de su propia familia, un eco trágico que resonaría con una fuerza devastadora. El sumergible Titán no era un vehículo convencional. Era la encarnación física de la filosofía de Stockton Roos, una máquina diseñada en los límites de la ingeniería aceptada y en muchos aspectos más allá de ellos. Medía 6,7 metros de largo, 2,8 metros de ancho y 2,5 metros de alto, con un peso de más de 9,500 kilogramos y una capacidad para 5 personas, un piloto y 4 pasajeros, a quienes Oceangate denominaba especialistas de misión. Su sistema de soporte vital, según la compañía, podía mantener a la tripulación durante 96 horas. Pero estas especificaciones básicas ocultaban una serie de decisiones de diseño radicales que alarmaron a los expertos de la industria mucho antes de su último viaje. El corazón del Titán, y su defecto más fundamental, era su casco de presión.
A diferencia de casi todos los demás sumergibles de inmersión profunda, que utilizan cascos esféricos hechos de materiales sólidos y probados como el titanio o el acero, el Titán presentaba un diseño híbrido y experimental. El casco era un cilindro de 2,4 metros de largo, fabricado con fibra de carbono, unido en cada extremo a dos cúpulas semiesféricas de titanio mediante anillos de interfaz también de titanio. Esta fue la primera vez que se utilizó un casco de fibra de carbono y titanio en un sumergible tripulado destinado a tales profundidades. La elección de la fibra de carbono fue el pecado original del diseño del Titán. Roose, con su formación aeroespacial, se sintió atraído por este material debido a su impresionante relación resistencia-peso, que lo hace ideal para la construcción de aviones. En teoría, un casco más ligero significaba que el sumergible sería más buoyante y requeriría menos material pesado para descender y ascender, además de ser considerablemente más barato de fabricar que uno de titanio macizo. Sin embargo, las fuerzas que actúan sobre un avión son muy diferentes de las que actúan sobre un sumergible. La fibra de carbono es excepcionalmente fuerte bajo tensión, es decir, cuando se tira de ella, pero su comportamiento bajo la compresión extrema y repetida de las profundidades marinas es en gran medida desconocido y poco fiable. El material es propenso a un fenómeno llamado delaminación, donde las capas que lo componen se separan, y a la fatiga cíclica, donde cada inmersión y presurización introduce microfisuras que se acumulan con el tiempo, debilitando la estructura de forma invisible. El propio Roose admitió en una entrevista de 2020 que el casco había mostrado signos de fatiga cíclica, lo que llevó a la compañía a rebajar su calificación de profundidad de 4,000 metros a 3,000 metros. Posteriormente, el casco fue reparado o reconstruido entre 2020 y 2021. Pero la naturaleza fundamental del material no cambió. Después de la temporada de inmersiones de 2022, en lugar de llevar el Titán de vuelta a su base en Everett, Washington, para una inspección exhaustiva, el sumergible fue dejado a la intemperie durante el invierno en un aparcamiento en San Juan de Terranova, una decisión que, según los expertos, podría haber debilitado aún más la estructura de fibra de carbono debido a las condiciones de congelación. A este riesgo inherente del material se sumaba la forma del casco. La gran mayoría de los sumergibles de aguas profundas utilizan una esfera para el compartimento de la tripulación por una razón física fundamental. Una esfera distribuye la inmensa presión del agua de manera uniforme sobre toda su superficie. El casco cilíndrico del Titán, por el contrario, no lo hacía. La presión se concentraba de manera desigual, ejerciendo una tensión colosal en la sección central de fibra de carbono, de manera crítica en las uniones donde la fibra de carbono se encontraba con los anillos de titanio. La razón de Roose para esta elección de diseño no era de ingeniería, sino comercial. Como admitió en una entrevista, una forma de tubo permitía más espacio interior, lo que facilitaba acomodar a más pasajeros de pago y equipos de filmación, a diferencia de una esfera, que es mucho más restrictiva. Fue una decisión que priorizó la capacidad de generar ingresos sobre la integridad estructural fundamental. Cada elemento del diseño parecía añadir una nueva capa de riesgo. La ventana de visualización, una portilla de acrílico de 380 milímetros de diámetro en una de las cúpulas de titanio, era otro punto crítico de fallo. Aunque OceanGate se jactaba de su tamaño, el fabricante de la ventana solo la había certificado para una profundidad de 1,300 metros, aproximadamente un tercio de la profundidad a la que yace el Titanic. Documentos posteriores y testimonios sugirieron que OceanGate se había negado a pagar el costo adicional,
de una ventana que cumpliera con la calificación de profundidad requerida para la misión. La interfaz entre la fibra de carbono y el titanio era otra vulnerabilidad conocida. Ambos materiales se comprimen de manera diferente bajo presión. El titanio es dúctil y se contrae de forma predecible, mientras que la fibra de carbono es más rígida. Esta disparidad creaba una tensión inmensa en la unión adhesiva que los mantenía juntos, un punto débil que se estresaría y degradaría con cada ciclo de inmersión. El resto de los sistemas del sumergible reflejaban la misma filosofía de improvisación y desdén por las normas establecidas. El Titán se pilotaba con un mando de videojuego modificado, un detalle que, aunque llamativo, era quizás el menor de los problemas técnicos. Más preocupante era la falta de un sistema de navegación a bordo. El sumergible dependía completamente de mensajes de texto enviados desde su buque de apoyo en la superficie, el Polar Prince, para obtener su posición y dirección. No tenía forma de saber su ubicación de forma autónoma. Y en un último detalle que subraya su dependencia total del exterior, la escotilla de entrada se sellaba con pernos desde fuera. Una vez dentro, no había forma de que la tripulación abriera el sumergible por sí misma. Su supervivencia dependía por completo de un equipo externo. El Titán era, en esencia, un sistema de riesgos interdependientes. No se trataba de un único fallo, sino de una cascada de decisiones de diseño cuestionables. La elección de la fibra de carbono, agravada por la forma cilíndrica, la ventana subestimada y la inestable interfaz de materiales dispares, creaba un vehículo donde el fallo de un componente podía desencadenar el colapso de todo el sistema. Era un castillo de naipes de ingeniería y cada innovación parecía enmascarar una medida de reducción de costos. La fibra de carbono era más barata que el titanio. El cilindro albergaba a más clientes. La ventana no certificada ahorraba dinero. La narrativa de la innovación disruptiva servía para justificar decisiones que, en su núcleo, eran económicas, tomadas a expensas directas de la seguridad. Al comparar el Titán con un sumergible certificado como el Alvin, las diferencias son abrumadoras. El Alvin utiliza un casco esférico de titanio, probado y certificado por agencias como la Oficina Estadounidense de Navegación. Se somete a rigurosas pruebas no destructivas y a un mantenimiento meticuloso. El Titán, en cambio, no estaba clasificado ni certificado por ninguna agencia reguladora, un hecho que OceanGate defendía como una insignia de honor en su lucha contra una burocracia que, según ellos, sofocaba el progreso. Los 5 individuos que abordaron el Titán en la mañana del 18 de junio de 2023 no eran un grupo homogéneo de turistas. Representaban un espectro de experiencia, motivación y riqueza, unidos por un deseo compartido de presenciar los restos del naufragio más famoso de la historia. En el asiento del piloto se encontraba el propio Stockton Roos, de 61 años, el CEO de OceanGate, el hombre cuya visión y determinación los había llevado a todos a ese punto, a 400 millas de la costa de Terranova, listos para descender a las profundidades. Junto a él se sentaba Paul Henry Narfolet, una leyenda en la comunidad de exploración de aguas profundas. A sus 77 años, Narfolet, un excomandante de la Armada Francesa, era conocido en todo el mundo como Monsieur Titanic. Su conexión con el naufragio era profunda y personal. Había participado en la primera expedición de recuperación al sitio en 1987. A lo largo de su carrera, había completado 37 inmersiones al pecio, supervisando la recuperación de más de 5,000 artefactos, desde una sección de 20 toneladas del casco hasta delicadas piezas de porcelana. Para Narfolet,
Esto no era una aventura turística, era un regreso a un lugar que conocía íntimamente, un laboratorio científico y un cementerio que comandaba su respeto. A pesar de su vasta experiencia, Nafeolet era consciente de los riesgos. En una entrevista de 2019, cuando se le preguntó sobre los peligros de la exploración en aguas profundas, respondió con franqueza: si estás a 11 metros o a 11 kilómetros de profundidad, si algo malo sucede, el resultado es el mismo. Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo está sucediendo, así que no es un problema. Su presencia a bordo del Titán confería al viaje una inmensa credibilidad. Si el mayor experto mundial en el Titanic estaba dispuesto a realizar el viaje, para los demás pasajeros, el sumergible debía ser seguro. Esta fue una poderosa forma de prueba social, un sesgo cognitivo que probablemente silenció cualquier duda persistente que pudieran haber tenido los otros ocupantes después de firmar las extensas exenciones de responsabilidad que describían el viaje como una misión en un buque sumergible experimental que no había sido aprobado ni certificado por ningún organismo regulador y que podría resultar en lesiones físicas, trauma emocional o la muerte. Otro de los especialistas de misión era Hamish Harding, un empresario, aviador y explorador británico de 58 años. Como presidente de Action Aviation, una compañía de corretaje de aviones con sede en Dubái, Harding había amasado una fortuna que le permitía financiar su verdadera pasión, la aventura. Era un hombre que vivía para superar los límites. Poseía 3 récords mundiales Guinness, incluido uno por el vuelo más rápido alrededor de la Tierra a través de ambos polos y otro por la mayor duración en la profundidad oceánica completa durante una inmersión tripulada al abismo Challenger en la fosa de las Marianas. En 2022, incluso había viajado al espacio a bordo de una misión de Blue Origin. Para Harding, el descenso a Titanic era la siguiente gran aventura en una vida llena de ellas. En una publicación en las redes sociales justo antes de la inmersión, expresó su orgullo por unirse a la misión, señalando que, debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta sería probablemente la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. A bordo también se encontraban Shahzada Dabur, de 48 años, y su hijo de 19, Suleiman. Shahzada era el vicepresidente de Engro Corporation, uno de los conglomerados más grandes de Pakistán, y una figura prominente en los círculos empresariales y filantrópicos británico-pakistaníes. Perteneciente a una de las familias más ricas de Pakistán, dedicaba parte de su tiempo y recursos a causas como el Instituto SETI, que busca inteligencia extraterrestre, y el Princess Trust International, una organización benéfica fundada por el rey Carlos III. Shahzada tenía una pasión de toda la vida por la ciencia, la exploración, en particular por la historia del Titanic. Su hijo, Suleiman, acababa de completar su primer año como estudiante de empresariales en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Escocia. El viaje estaba planeado para coincidir con el fin de semana del Día del Padre, una oportunidad para que padre e hijo compartieran una experiencia única. Sin embargo, la presencia de Suleiman a bordo añade una capa especialmente conmovedora a la tragedia. Su tía, Ahmed Dabur, reveló más tarde que su sobrino había expresado una profunda reticencia sobre el viaje, confesando a un familiar que no estaba muy animado y se sentía aterrorizado. A pesar de su miedo, el joven decidió seguir adelante para complacer a su padre, un entusiasta del Titanic, en una fecha tan señalada. La madre de Suleiman, Christine Dabur, confirmó la dinámica familiar. Originalmente,
Era ella quien debía acompañar a su esposo, pero el viaje se pospuso debido a la pandemia. Cuando se reprogramó, su hijo ya tenía la edad suficiente y estaba ansioso por ir, por lo que ella le cedió su lugar. Suleiman incluso había llevado consigo su cubo de Rubik, con la intención de establecer un récord mundial al resolverlo en las profundidades junto al naufragio. El grupo estaba unido por la narrativa que OceanGate había construido cuidadosamente. No eran meros turistas, eran especialistas de misión. Esta terminología era una herramienta psicológica y legal deliberada. Psicológicamente, elevaba la experiencia de un simple recorrido a una participación activa en una expedición científica, haciendo que el elevado precio de $250,000 por asiento y el riesgo inherente fueran más aceptables. Hacía que los pasajeros sintieran como parte de la tripulación, como coaventureros junto a Stockton Rules, en lugar de simples clientes. Esta identidad compartida probablemente fomentó una dinámica de grupo en la que cuestionar el juicio del líder o la seguridad del vehículo se habría sentido fuera de lugar. Legalmente, la designación de especialista de misión era un intento de eludir las estrictas regulaciones que se aplican a los buques que transportan pasajeros comerciales, permitiendo a OceanGate operar en una zona gris regulatoria. Así, 5 hombres, cada uno con sus propias historias, sueños y razones, se encontraron sellados dentro de una cápsula de fibra de carbono y titanio, listos para descender a un mundo de oscuridad y presión extremas, confiando sus vidas a un vehículo y a un hombre que habían decidido operar fuera de las reglas establecidas. La tragedia del Titán no fue una sorpresa para todos. Para un pequeño pero significativo grupo de expertos, tanto dentro como fuera de OceanGate, no fue una cuestión de si ocurriría un desastre, sino de cuándo. Durante años, una serie de advertencias explícitas y detalladas fueron presentadas a Stockton Rules, solo para ser desestimadas, ignoradas o respondidas con acciones legales. La cronología de estas advertencias pinta un cuadro condenatorio de una empresa que avanzaba hacia el desastre con los ojos bien abiertos. La primera y más significativa voz de alarma provino del interior de la propia compañía. David Lochridge, un experimentado piloto de sumergibles e inspector submarino contratado por OceanGate en 2015, fue ascendido director de operaciones marinas. Su trabajo consistía en garantizar la seguridad de toda la tripulación y los clientes. En 2018, mientras el Titán, entonces conocido como Cyclops 2, estaba en sus etapas finales de construcción, Lochridge realizó una inspección de control de calidad y redactó un informe mordaz. Su informe, según documentos judiciales posteriores, identificó numerosos problemas que planteaban graves preocupaciones de seguridad. Lochridge estaba profundamente preocupado por la decisión de OceanGate de no realizar pruebas no destructivas en el casco de fibra de carbono. Este tipo de pruebas, como los escaneos ultrasónicos, son estándar en la industria para detectar vacíos, delaminaciones u otras fallas invisibles en los materiales compuestos que podrían comprometer la integridad del casco bajo presión. En cambio, OceanGate planeaba confiar en un sistema de monitoreo acústico en tiempo real, una tecnología patentada por Rus que supuestamente detectaría el sonido de las fibras de carbono rompiéndose a medida que el casco comenzaba a fallar. Lochridge argumentó que este sistema era inadecuado, ya que, en el mejor de los casos, solo proporcionaría una advertencia a menudo milisegundos antes de una implosión, sin dejar tiempo para abortar la inmersión y regresar a la superficie. Además, Lochridge señaló la discrepancia con la ventana de visualización de acrílico
informando a la dirección que el fabricante solo la certificaba para una profundidad de 1,300 metros, no los 4,000 metros necesarios para llegar al Titanic. Afirmó que a los pasajeros de pago no se les informaría de este diseño experimental ni de la falta de pruebas críticas del casco. Cuando Lockheed presentó sus hallazgos en una reunión con altos directivos, la respuesta de OceanGate fue rápida y decisiva. En lugar de abordar sus preocupaciones, lo despidieron inmediatamente. La compañía luego lo demandó, acusándolo de violar su acuerdo de confidencialidad al compartir sus preocupaciones. Lockheed contrademandó por despido improcedente, afirmando que fue despedido por ser un denunciante que intentaba proteger la seguridad de los futuros pasajeros. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Años más tarde, después de la tragedia, Lockheed testificaría ante los investigadores de la Guardia Costera de los Estados Unidos que creía que un incidente era inevitable y que la cultura de la empresa estaba impulsada por la arrogancia y el deseo de ganar dinero con muy poca ciencia real. Casi al mismo tiempo que Lockheed era silenciado, otra advertencia, esta vez de la comunidad de expertos en general, llegaba a la puerta de Stockton Ruse. En marzo de 2018, el Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Marine Technology Society, o MTS, un grupo profesional que incluye a los principales ingenieros, exploradores y fabricantes de sumergibles del mundo, redactó una carta dirigida directamente a Ruse. La carta, firmada por más de 30 líderes de la industria, expresaba su preocupación unánime por el enfoque experimental de OceanGate. Advertían que este enfoque podría resultar en resultados negativos, de menores a catastróficos, que tendrían graves consecuencias para todos en la industria. La carta acusaba a OceanGate de marketing engañoso, ya que su material promocional afirmaba que el diseño del Titán cumpliría o superaría las normas de seguridad de la respetada agencia de clasificación DNV, mientras que la empresa no tenía intención de que el sumergible fuera clasificado o certificado formalmente. Los expertos de la MTS instaron a Ruse a someter el Titán a un programa de pruebas de prototipo supervisado por un tercero, como DNV o la Oficina Estadounidense de Navegación, calificándolo como un componente crítico en las salvaguardias que protegen a todos los ocupantes de sumergibles. La carta nunca fue enviada formalmente como una declaración oficial de la MTS, en parte debido a preocupaciones sobre la política de la sociedad y posibles cuestiones legales. Sin embargo, una copia del borrador fue compartida con Stockton Ruse. Posteriormente, se organizó una reunión entre Ruse y el presidente del comité de la MTS, Will Conen. El resultado de esa discusión, según la MTS, fue que acordaron estar en desacuerdo sobre los temas técnicos de la carta. La respuesta de Ruse a estas advertencias externas fue de debate y desestimación, a diferencia de la represalia legal que utilizó contra su propio empleado. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Las advertencias no fueron atendidas. OceanGate sí modificó su marketing para enfatizar más claramente la naturaleza experimental del sumergible, pero el diseño fundamental y la falta de certificación permanecieron sin cambios. Las alarmas continuaron sonando. Tony Nissen, quien fue director de ingeniería de la compañía, testificó que en 2019 se negó a entrar en el sumergible para una inmersión y que le dijo a Ruse que el vehículo no estaba funcionando como pensábamos. Nissen también fue despedido ese año. En 2020, el propio Ruse reconoció que el casco mostraba signos de fatiga, lo que llevó a una rebaja temporal de su capacidad de profundidad. Esta cronología de advertencias ignoradas revela un patrón de comportamiento consistente.
ya fuera una amenaza interna de un empleado o una preocupación externa de un cuerpo de pares. Cualquier crítica que desafiara la visión de Roos era rechazada. La tragedia no fue un evento impredecible. Fue la conclusión lógica de un sistema que había acumulado defectos documentados y no reparados. Un sistema cuyo líder había sido advertido repetidamente del peligro inminente y había elegido, en cada ocasión, seguir adelante. El domingo 18 de junio de 2023, el buque de apoyo canadiense Polar Princess se encontraba en su posición sobre el lugar del naufragio del Titanic, a unas 400 millas náuticas de la costa de San Juan, Terranova. A bordo, 5 hombres se preparaban para el descenso. A las 8 de la mañana, hora local de Terranova, el sumergible Titán fue lanzado desde la plataforma de su nodriza y se sumergió en las frías aguas del Atlántico Norte. La inmersión comenzó oficialmente a las 8:55 de la mañana. El plan era un viaje de aproximadamente 8 horas en total, con un descenso de unas 2 horas y media hasta el lecho marino, a casi 4,000 metros de profundidad. La comunicación con la superficie se mantenía a través de un sistema de mensajes de texto cortos, y el Titán debía emitir una señal acústica, un ping, cada 15 minutos para que el equipo de Polar Princess pudiera rastrear su posición. Durante la primera parte del descenso, las comunicaciones parecían normales, aunque no exentas de problemas. Poco antes de las 10 de la mañana, el Polar Princess tuvo dificultades para recibir respuesta del Titán. Tras unos 15 minutos, el Titán respondió, reconociendo el problema y explicando que habían perdido el sistema y la configuración del chat. A las 10:15, el sumergible envió un mensaje tranquilizador. ¿Todo bien aquí? A las 10:47 de la mañana, casi 2 horas después del inicio de la inmersión, el Polar Princess recibió el que sería el último mensaje sustantivo del Titán, Draft WTS, indicando que el sumergible había soltado 2 de sus pesos de lastre, un procedimiento normal durante el descenso para controlar la velocidad. 6 segundos después de ese mensaje, a las 10:47 el Polar Princess recibió el último ping del Titán. Después, el silencio. En el puente del Polar Princess, la esposa de Stockton Roos, Wendy, estaba monitoreando las comunicaciones. Un video publicado posteriormente por la Guardia Costera capturó un sonido sordo y amortiguado en el fondo, seguido de la pregunta de Wendy Roos: ¿qué fue ese golpe? Los investigadores creen que ese fue el sonido de la implosión del Titán llegando a la superficie. En ese preciso instante, a miles de metros bajo la superficie y a cientos de kilómetros de distancia, un sistema de vigilancia acústica de alto secreto de la Armada de los Estados Unidos, diseñado para detectar submarinos enemigos, registró un evento. Los hidrófonos captaron una anomalía acústica consistente con una implosión o explosión en las inmediaciones de la última posición conocida del Titán. Esta información crucial fue comunicada casi de inmediato al comandante de la Guardia Costera que dirigía la operación en la zona. Sin embargo, como la evidencia no se consideró 100% definitiva, y para no extinguir toda esperanza, la información no se hizo pública. Mientras tanto, en la superficie, la incertidumbre se convertía en alarma. A las 10:49 de la mañana, solo 2 minutos después del último ping, el equipo de Polar Princess envió un mensaje al Titán informando que habían perdido el seguimiento. No hubo respuesta. Pasaron las horas. Las 3 de la tarde, la hora programada para que el Titán resurgiera, llegó y pasó. El sumergible no apareció. La tripulación del Polar Princess continuó intentando establecer contacto,
esperando contra toda esperanza que se tratara de un fallo de comunicación y que el Titán estuviera ascendiendo lentamente, como dictaban sus protocolos de emergencia. Pero el océano permaneció en silencio. Finalmente, a las 7:10 de la tarde, más de 8 horas después de la pérdida de contacto y 4 horas después de la hora prevista de regreso, se notificó oficialmente a la Guardia Costera de los Estados Unidos que el sumergible Titán estaba desaparecido. El mundo aún no lo sabía, pero se estaba poniendo en marcha una de las operaciones de búsqueda y rescate más complejas y mediáticas de la historia reciente. Una operación que, sin que casi nadie lo supiera, era una carrera contra el tiempo por 5 hombres que, con toda probabilidad, ya se habían ido. La frágil conexión del Titán con el mundo de la superficie, un simple hilo de pins y mensajes de texto, se había cortado de forma instantánea y absoluta, un reflejo de la naturaleza binaria y violenta del evento que había tenido lugar en la oscuridad. La noticia de la desaparición del Titán desencadenó una respuesta internacional masiva y urgente. En cuestión de horas, lo que había sido una expedición privada se convirtió en una operación de búsqueda y rescate a gran escala que capturó la atención del mundo entero. La Guardia Costera de los Estados Unidos asumió la dirección, coordinando un esfuerzo multinacional que involucró agencias y equipos de Canadá, Francia y el Reino Unido. La escala del desafío era inmensa. El área de búsqueda abarcaba una extensión de océano 2 veces el tamaño del estado de Connecticut, en una de las zonas más remotas e inhóspitas del planeta, con profundidades que llegaban a los 4,000 metros. Una flotilla de barcos y una escuadrilla de aviones se dirigieron al lugar a toda velocidad. Estados Unidos movilizó aviones de transporte C-17 para trasladar equipos especializados y aviones de vigilancia C-130 Hércules. Canadá contribuyó con el buque guardacosta Sion Cabot, equipado con sonar de barrido lateral, el rompehielos pesado Terry Fox y un avión de patrulla marítima P-8 Poseidón que comenzó a lanzar sonoboyas para escuchar cualquier señal de vida desde las profundidades. Francia desvió el buque de investigación El Atalante, que transportaba el Victor 6000, un vehículo operado por control remoto o RV capaz de alcanzar el lecho marino y transmitir imágenes en alta definición. Mientras la maquinaria de rescate se ponía en marcha, el mundo contenía la respiración. La narrativa se centraba en el reloj que corría en contra, las 96 horas de oxígeno de emergencia a bordo del Titán. El martes, 20 de junio, 2 días después de la desaparición, surgió un rayo de esperanza que electrificó a los medios de comunicación y al público. Un avión canadiense P-3 Orion, que patrullaba la zona, detectó ruidos submarinos. Se describieron como golpes rítmicos que se producían a intervalos de 30 minutos. La noticia se extendió como la pólvora. Parecía la señal que todos esperaban. La tripulación estaba viva, atrapada en el fondo del océano, golpeando el casco de su sumergible para guiar a los rescatadores. Documentos internos revelaron más tarde que las Fuerzas Armadas de Canadá estaban altamente seguras de que los sonidos eran de origen humano. La esperanza se disparó. Los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en el área donde se originaban los ruidos, una búsqueda desesperada de una aguja en un pajar abisal. Sin embargo, la dura realidad de la física y la acústica submarina pronto comenzó a imponerse. Expertos y análisis posteriores de la Armada de los Estados Unidos, que ya poseía la información sobre la probable implosión, concluyeron que los golpes eran, con toda probabilidad, ruido de fondo del océano, irónicamente, el sonido de los propios barcos de búsqueda que operaban en la superficie.
Un operador de sonar retirado de la Marina Real canadiense explicó que sería imposible detectar golpes humanos en el casco a esa profundidad. Los sonidos debían ser mecánicos y probablemente provenían de otras fuentes, como plataformas petrolíferas o incluso los propios equipos de búsqueda. La esperanza que había cautivado al mundo se basaba en un eco fantasma. La verdad llegaría el jueves 22 de junio. El LRV Odyssey 6K, un vehículo de última generación operado por la empresa Pelagic Research Services y desplegado desde el buque Horizon Arctic, alcanzó el lecho marino. No mucho después de comenzar su búsqueda, a unos 500 metros de la proa del Titanic, la cámara del Odysseus transmitió las imágenes que confirmaron los peores temores. No había un sumergible intacto, sino un campo de escombros. Las piezas eran inconfundibles. Se identificó el cono de cola del Titán, el tren de aterrizaje y ambas cúpulas de titanio de los extremos. Una de las cúpulas, la frontal, tenía el hueco donde debería haber estado la ventana de acrílico, que había desaparecido. Lo más revelador fue lo que no estaba allí. No había grandes fragmentos del casco cilíndrico de fibra de carbono. Su ausencia hablaba de la violencia inimaginable de la implosión, que había desintegrado la sección central del vehículo. Entre los restos retorcidos, se encontraron hallazgos surrealistas. Los equipos de recuperación descubrieron un trozo de la manga de Stackton Rus. Dentro, increíblemente intactos, había un bolígrafo, tarjetas de visita y pegatinas con temática del Titanic. Objetos frágiles que habían sobrevivido a una fuerza que había pulverizado la fibra de carbono y el titanio. Ese mismo día, la Guardia Costera de los Estados Unidos convocó una rueda de prensa. Con un tono sombrío, anunciaron que los restos eran consistentes con una implosión catastrófica y la pérdida de la cámara de presión. Los 5 ocupantes habían fallecido. La vigilia mundial había terminado. La búsqueda de supervivientes se convirtió en una operación de recuperación, y el misterio de la desaparición dio paso a la investigación de por qué había ocurrido. La implosión del Titán no fue un fallo lento y progresivo. Fue un evento de una violencia y una velocidad casi inconcebibles, dictado por las leyes inmutables de la física. A una profundidad de casi 4,000 metros, la presión del agua circundante es aproximadamente 400 atmósferas, o más de 5,500 libras por pulgada cuadrada. Es una fuerza que aplasta, no que explota. Una implosión es el colapso instantáneo y violento de una estructura hacia adentro, provocado por una presión externa abrumadora que supera la resistencia de su casco. Para visualizar lo que les ocurrió a los ocupantes del Titán, los ingenieros recurrieron a simulaciones por ordenador. Un análisis de elementos finitos, realizado por el experto en estructuras de pared delgada Ronald Wagner, reconstruyó la secuencia de fallo del casco cilíndrico milisegundo a milisegundo. La simulación muestra que, en los primeros 31 milisegundos tras el inicio del fallo, el casco de fibra de carbono comienza a deformarse visiblemente, hundiéndose hacia adentro por el centro como si un cinturón invisible se apretara con una fuerza letal. A los 34 milisegundos, el cilindro está tan comprimido que habría aplastado a cualquier persona sentada en el interior, y el material del casco comienza a fracturarse. El colapso total de la sección central se produce a los 35 milisegundos. Todo el evento, desde el primer signo de fallo hasta la aniquilación total de la cámara de presión, dura menos de 42 milisegundos. El cerebro humano necesita unos 13 milisegundos para procesar la información visual y más de 100 milisegundos para registrar la sensación de dolor.
Los ocupantes del Titán no habrían tenido tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Su muerte fue instantánea. La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿por qué falló el casco? La investigación posterior a la tragedia proporcionó respuestas que confirmaron las advertencias que se habían hecho durante años. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences por un equipo de la Universidad de Houston dirigido por el profesor Roberto Bagliarini, aunque no estudió el Titán específicamente, ofreció un marco teórico para el desastre. La investigación se centró en cómo las imperfecciones geométricas inevitables en la fabricación de estructuras de pared delgada, combinadas con la degradación del material, pueden llevar a un fenómeno llamado micropandeo. Bagliarini sugirió que la integridad del casco del Titán pudo haberse visto comprometida por el daño acumulado en sus numerosas inmersiones anteriores. Las fibras de carbono, bajo la compresión extrema, son susceptibles a este micropandeo y a la delaminación de la matriz de resina que las une. Este daño acumulado habría reducido significativamente la rigidez y la resistencia del casco, haciéndolo vulnerable a un colapso catastrófico. La evidencia física que respaldaba esta teoría fue presentada a la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera por Don Kramer, un ingeniero del Laboratorio de Materiales de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB. El equipo de Kramer analizó tanto los restos recuperados del lecho marino como muestras sobrantes del proceso de fabricación del casco de Titán. Los hallazgos fueron condenatorios. Las muestras de fabricación mostraban varias anomalías, incluyendo ondulaciones, arrugas, porosidad de vacíos dentro del compuesto de fibra de carbono y en las juntas adhesivas. Los fragmentos recuperados del fondo del océano mostraban una delaminación sustancial, lo que significa que las capas de fibra de carbono se habían separado unas de otras. Estas eran precisamente las fallas que David Loschich había advertido que solo podían detectarse mediante las pruebas no destructivas que había solicitado 5 años antes. Quizás la prueba más contundente provino del reanálisis de un incidente ocurrido un año antes de la tragedia. Varios pasajeros de una inmersión en 2022 habían informado de un fuerte golpe o un evento sónico alarmante mientras el Titán ascendía. En ese momento, Stockton Russo desestimó como el sonido del sumergible moviéndose en su estructura de soporte metálica. Sin embargo, el análisis de Kramer de los datos de los sensores de deformación del Titán de esa inmersión contó una historia diferente. El fuerte golpe coincidió con un cambio repentino y permanente en las lecturas de los medidores de deformación del casco. Este cambio persistió en todas las inmersiones posteriores. El golpe no fue un ruido inocuo, fue la señal de que algo en la estructura del casco se había dañado, de que su comportamiento bajo presión había cambiado para siempre. El sistema de monitoreo acústico de Russo, su cacareada innovación de seguridad, había funcionado. Detectó un evento de daño estructural significativo, pero la advertencia fue malinterpretada o, lo que es peor, ignorada. El sistema solo era tan bueno como la cultura de seguridad en la que operaba, y en OceanGate, la respuesta fue seguir adelante. La ciencia forense del desastre del Titán no reveló un misterio, reveló la reivindicación de los Cassandras. Cada advertencia hecha por Loschich y la MTS fue confirmada por el análisis post-mortem. La falta de pruebas, los defectos de fabricación, la degradación del casco con cada inmersión. Todo era predecible y todo fue predicho. La implosión no fue un accidente, fue una certeza que esperaba su momento. Tras la confirmación de la tragedia, OceanGate suspendió inmediatamente todas sus operaciones de exploración comerciales. La Guardia Costera de los Estados Unidos convocó una junta de investigación marina, el nivel más alto de investigación de siniestros marítimos, para determinar la causa de la implosión y hacer recomendaciones para prevenir futuras tragedias. El desastre del Titán reavivó un debate mundial sobre la ética del turismo extremo de manera más crítica, sobre la necesidad de una regulación más estricta en el espacio en gran medida
no regulado de la exploración privada de aguas profundas. El hecho de que el Titán operara en aguas internacionales y no transportara pasajeros desde un puerto le permitió eludir muchas de las normativas de seguridad estándar que se aplican a los buques comerciales. La filosofía de Stockton-Rules de que la regulación priorizaba innecesariamente la seguridad de los pasajeros sobre la innovación comercial se había puesto a prueba de la manera más brutal posible y había fracasado catastróficamente. El contraste con los programas de seguridad establecidos no podría ser más marcado. El programa Subsafe de la Armada de los Estados Unidos, por ejemplo, se estableció en 1963 tras el desastre del submarino USS Fletcher. Impone requisitos de diseño, materiales, fabricación y pruebas increíblemente rigurosos, con múltiples capas de supervisión y certificación. Desde su implementación, la Armada no ha perdido ningún submarino certificado por Subsafe en un accidente similar. El programa es la antítesis del enfoque de OceanGate, y su historial de seguridad es un testimonio de su eficacia. La tragedia del Titán no demuestra la necesidad de crear nuevas reglas desde cero, sino que valida trágicamente la sabiduría de las antiguas, reglas escritas con las lecciones aprendidas de desastres pasados. La verdadera innovación, especialmente cuando hay vidas humanas en juego, no puede existir en un vacío regulatorio. No se trata de descartar las lecciones del pasado, sino de construir sobre ellas. La disrupción por sí misma, sin un profundo respeto por los principios fundamentales de la ingeniería y la seguridad, no es innovación, es simplemente peligro. Al final, la historia del Titán es una parábola moderna sobre la arrogancia. Es la historia de un hombre que creía poder doblegar las reglas de una de las industrias más exigentes y los entornos más hostiles de la Tierra. Stockton-Rules a menudo hablaba de riesgo y recompensa, pero la ecuación que calculó estaba fatalmente desequilibrada. La recompensa era una visión fugaz de un naufragio histórico. El riesgo, como se demostró, era absoluto. Las leyes de la física son inmutables. No se negocian. No se pliegan a la ambición, al marketing o al deseo de ser un pionero. La presión en el fondo del océano es una constante, y la sabiduría ganada con esfuerzo e incrustada en las regulaciones de seguridad que Rules desestimó con tanta facilidad existe por una razón. El legado del Titán es un recordatorio sombrío y permanente de que ignorar esa sabiduría tiene un precio medible en la aniquilación instantánea en el fondo del mar y en la pérdida de 5 vidas. Christine Davoud, la viuda desazada y madre de Suleiman, expresó este sentimiento con una claridad dolorosa, señalando la terrible ironía de la situación. Esta arrogancia de la gente a cargo, cuando piensan que están por encima de todo, eso realmente me afecta. La ironía no se me escapa de que el Titanic se hundió exactamente por la misma razón. La historia se repite.